Buenos días, presidente de México. Carlos Pozos, de la revista Petróleo y Energía. Los apoyos destinados a los campesinos son considerados populismo o paternalismo, pero cuando se les entregó a los de arriba, se les llamó fomento o rescate. Presidente, ¿estos programas son populistas o paternalistas? Y en esta misma pregunta, ¿hasta cuándo el campesino mexicano seguirá siendo la subclase que se le ha mantenido por más de 36 años? Bueno, miren, ya hemos hablado mucho sobre este tema. Una de las características del periodo neoliberal fue satanizar, estigmatizar todo lo que se hacía para beneficiar a la gente humilde, a la gente pobre. De ahí las descalificaciones, el llamar populista, paternalista, lo que se dedicaba a apoyar a la mayoría de la población. Yo recuerdo que se satanizó el subsidio. Llegó el momento en que no se podía hablar de esa palabra porque era mala, era sinónimo de algo feo, horroroso. Y lo que sucedió es que se dejó sin apoyo a los productores. Y esto no pasa en el resto del mundo. Ese doble discurso, esa hipocresía, ¿no?, de hablar de globalidad, de libre mercado, pero al mismo tiempo llevar a cabo políticas que no se aplican en el resto de los países. En Estados Unidos, por ejemplo, hay subsidio a los productores. El productor de maíz, de trigo, de carne, de leche en Estados Unidos recibe hasta el 80% de su costo de producción como apoyo del gobierno, subsidio del 80%. Y acá se dejó sin apoyo al productor, pero se echó a andar esa campaña para satanizar el subsidio. El resultado pues fue el abandono al campo, el fomento a la migración y en buena medida eso produjo el incremento en la inseguridad y la violencia. Entonces, populismo, paternalismo, se usaba para todo. No era populismo ni paternalismo rescatar a los banqueros o convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Eso era fomento o rescate. Lo poco que se destinaba a los pobres se etiquetaba como populismo, paternalismo. Por eso, la verdad que son sofismas, soflamas, para decirlo coloquialmente, de estos corruptos que no tienen ningún sustento conceptual, teórico. Engañaron vilmente a muchos, no a todos. Entonces, si apoyar a los pobres, si apoyar a los jóvenes, si apoyar a los campesinos, si apoyar a los pescadores es ser populista,
que me apunten en la lista. No tengo problema de conciencia por eso. Tal vez, si me permite, presidente, complementar la pregunta. Casualmente el buen ejemplo es el de precios de garantía, porque en realidad, y como se explicó, se está estimulando la productividad de los pequeños productores. El precio que se está otorgando es un incentivo precisamente para el incremento de la productividad hacia los productores más pequeños. Entonces, esta es una explicación de cómo un programa efectivamente está orientado específicamente al fomento de la productividad a través del precio. Esto que acaba de comentar Víctor es muy importante, porque hay muchas posibilidades de apoyar la producción: semillas, fertilizantes, crédito, mecanización agrícola, asistencia técnica, muchos programas. Pero consideramos, porque todo esto es producto de la experiencia, de recoger los sentimientos de los productores, que saben mucho, son maestros desde hace siglos, son especialistas en el cultivo de la tierra. La agricultura es cultura y la tecnología es la técnica que se hace costumbre. Entonces, no vamos a enseñarles a los productores. Lo que hay que hacer es tomar en cuenta sus conocimientos y, desde luego, aportar nuevos conocimientos. Pero de toda la experiencia, de la consulta, de los que tienen experiencia en todo el sector agropecuario, se llegó a la conclusión de que había que poner el énfasis en el precio. Porque si se garantiza un buen precio, aunque no haya crédito, la gente ve cómo consigue para sembrar, porque va a tener un buen precio su producto. Hay muchas familias campesinas que reciben apoyos de sus familiares, de los héroes vivientes que son los migrantes, y si hay precio, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, el caso de Durango, para el frijol, pues hasta les pueden pedir apoyo adicional o de las remesas que envían para que puedan financiar la siembra, si se les garantiza que se va a pagar más de 14,000 pesos la tonelada de frijol, no 8, 9, como se pagaba. En el caso del maíz, me consta, llegaban a pagar 3,000 pesos la tonelada a los campesinos. Y cada vez pagaban menos, porque si el año pasado pagaban 3,000, si ustedes ven los datos, la estadística, hace 5 años pagaban 4,000 y hace 8 años 5,000. O sea, cada vez en este último periodo se pagaba menos. Por eso se decide poner un precio de garantía de 5,610. Hay quienes también, eso es muy interesante, sostienen, es mejor comprar el maíz que producirlo. Esa fue la excusa para dejar sin apoyo al campo.
Yo recuerdo que el secretario de Hacienda de Salinas de Gortari argumentó que en un mundo globalizado era mejor comprar lo que consumíamos en el extranjero que producirlo en México. Pues por eso nos llevaron a esta dependencia extrema. No somos autosuficientes en maíz. Sí, el primer importador en el mundo. Es originario el maíz de nuestro país y nosotros estamos comprando maíz más que ningún otro país en el mundo. Estamos comprando también frijol, lo que aquí mencionó Ignacio Valle, 80% del trigo, 85% del arroz que consumimos se compra en el extranjero. Carne de res, carne de cerdo, leche. Entonces, tenemos que ir a buscar la autosuficiencia alimentaria y se trataba, repito, de sentar las bases. Ya tenemos estos programas y los vamos a ir consolidando. Si resolvemos el problema grave que nos dejaron de las plantas de fertilizantes, ese va a ser otro componente, porque para producir los alimentos necesitamos los fertilizantes, desde luego fertilizantes que no afecten el suelo, pero sí los requerimos. No producimos fertilizantes en México, todo se compra. Todos estos datos, toda esta información ayuda a entender el por qué sostenemos de manera categórica que fue un fracaso, un rotundo fracaso, la política económica neoliberal. Un rotundo fracaso. No hay elementos buenos. No se puede defender una política económica que nos hizo más dependientes, que empobreció a la gente, que generó inseguridad y violencia. Entonces, esto que se tome muy en cuenta. Dimos a conocer este programa porque no había información suficiente y sobre todo lo que me importa mucho es que los que nos están viendo, porque sé que nos ven en las comunidades, en los pueblos, hay quienes tienen forma de ver esta conferencia en los pueblos, que se sepa que existen estos programas y de manera especial quería yo dar a conocer lo del apoyo del programa de producción para el bienestar, porque ya se han entregado apoyos a cerca de 2 millones de productores y en mis giras no estaba yo escuchando de que me hablaran de este programa. Estoy escuchando de el Sembrando Vida, que ya hay 200,000 productores. Estoy escuchando que ya les está llegando el apoyo para adultos mayores, lo de las becas, pero no estaba escuchando de que ya les está llegando este apoyo. Entonces o no tenían información suficiente
o no han ido a ver sus cuentas porque se utilizó en buena medida el padrón que existía, se depuró y se depositó en sus cuentas